está contemplado en la ley 1861. Esta ley justamente crea la caja forense. La caja forense es la caja previsional y de seguridad social de los abogados. Este sistema previsional es obligatorio, ¿sí?, para todos aquellos abogados que ejercen la profesión en forma privada. Es de carácter solidaria y ya como más adelante veremos está compuesta por un fondo propio que se forma con los aportes de los profesionales y un fondo solidario. La caja forense fue creada en 24 de enero de 1975. Su naturaleza jurídica, ya que justamente son abogados, es una persona de derecho público pero de carácter no estatal. Las autoridades de la caja forense son la asamblea, conformada justamente por todos los abogados. Hay una obligación de una asamblea anual ordinaria, se celebra justamente una vez por año, sin perjuicio de que se puedan convocar asambleas extraordinarias para tratar temas de interés y obviamente que ameriten esa extraordinariedad. Pero por lo pronto las autoridades de la caja, además de la asamblea, que es la autoridad máxima y la formamos todos porque justamente es una persona de derecho público conformada por todos nosotros, las demás autoridades son el directorio, compuesto por 7 directores titulares y 6 directores suplentes. Este directorio lo que hace es administrar la caja y justamente tomar las decisiones de administración, y son justamente quienes presiden y representan a la caja forense. Tienen una duración sus mandatos de 4 años, pueden ser reelectos. A su vez, además de la asamblea y el directorio, está la sindicatura. Junto con los directores titulares y suplentes se elige también un síndico titular y un síndico suplente. Obviamente este síndico lo que hace es controlar, hacer un control también sobre todo de las disposiciones patrimoniales y de todo aquello atinente al manejo de fondos de la institución. ¿Cuáles son las obligaciones previsionales básicas que tenemos? Bueno, por un lado la de realizar los aportes. Hay 2 tipos de aportes que realizamos los profesionales, que es el aporte mínimo anual, por un lado, y el aporte anual al fondo solidario, aporte solidario anual. Esas son las 2 obligaciones anuales básicas que tenemos los abogados. ¿Cómo vamos integrando ese aporte mínimo anual? Lo vamos integrando dependiendo con cada juicio. Se va integrando según el tipo de juicio, varía el momento y la circunstancia, pero en definitiva con cada expediente que nosotros vamos a iniciar, e incluso una vez después de iniciados con la tramitación del mismo, vamos realizando aportes. Esos aportes se van a integrar en nuestra cuenta previsional y justamente a fin de año vamos a tener que evaluar si llegamos a completar el aporte mínimo anual o no. Por el contrario, nos falta un restante que obviamente lo vamos a tener que completar. Por otro lado, además de esta obligación de aporte, de aporte mínimo anual y de aporte anual solidario, está la obligación de gestionar el pago de las contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? Lo siguiente, nosotros tenemos una institución un sistema previsional que contempla la comunidad vinculada. ¿Esto qué es? Que además de la obligación de pago nuestra como abogados y como partes del sistema previsional propio, tenemos la propia ley crea una obligación a cargo de nuestros clientes, y es el pago de las contribuciones. Nosotros tenemos que gestionar el pago de esas contribuciones en favor de la caja forense. Es una obligación que también está por ley, porque justamente todo confluye al patrimonio de la caja, que en definitiva es patrimonio de todos, para solventar los gastos y en definitiva pagar las jubilaciones. A eso es a donde justamente vamos. ¿Cuáles son las prestaciones de este sistema previsional? Las obligaciones de este sistema previsional son principalmente, justamente como es previsional, son el pago de la jubilación ordinaria. ¿Cómo se accede a la jubilación ordinaria? Cumpliendo con 35 años de aporte y cumpliendo con los 65 años de edad que contempla nuestra ley, justamente en 1861, además de tener el domicilio real y profesional en la provincia. Justamente esos son los requisitos para acceder, para estar contemplado bajo esta normativa y justamente acceder al beneficio de la jubilación ordinaria. Además de la jubilación ordinaria, la otra prestación básica de este sistema es la jubilación por invalidez, obviamente cumpliendo ciertos requisitos específicos. En caso de que a un abogado en el ejercicio de su profesión le sucede algo que
no le impide ejercer la profesión de aquí en adelante, bueno, va a tener que gestionar justamente la jubilación por invalidez, así como sucede en el sistema previsional, por ejemplo, regido por ANSES. Y por otro lado, el pago de pensiones también, la realidad es que tanto la jubilación ordinaria, la jubilación por invalidez, como el pago de pensiones, que son las tres obligaciones previsionales básicas, tienen las mismas naturaleza que cualquier sistema previsional. Por otro lado, además de estas prestaciones previsionales, están las coberturas solidarias, y dentro de estas coberturas solidarias que tenemos, el complemento para completar el aporte mínimo anual, el complemento para trasplante de órganos, el complemento para contingencias de salud graves e imprevistas, el subsidio por incapacidad temporal, que es, por ejemplo, si un abogado no puede trabajar por 3 meses, pero obviamente no va a acceder a la jubilación por invalidez porque es una circunstancia temporal limitada y demás. Pero bueno, cada uno de estos beneficios solidarios tienen sus regulaciones específicas, pero bueno, a los fines de esta introducción en el sistema previsional les va a alcanzar, les va a servir. Sí tengan en cuenta que justamente hoy más temprano hablamos de las obligaciones del pago al aporte mínimo anual. Justamente eso va a la cuenta previsional, a la jubilación de uno, pero también hablamos de el pago el aporte anual solidario. Ese aporte anual solidario lo que hace es justamente conformar un fondo para hacer frente a este tipo de coberturas. Este tipo de coberturas solidarios justamente se solventan con ese fondo solidario. Se solventan. Voy a dar un ejemplo que me parece práctico. Hay a 5 afiliados que les ocurren determinados hechos que los hacen beneficiarios de estos institutos. Bueno, justamente, por ejemplo, uno tiene que someterse a un trasplante de órganos, otro no puede trabajar por 3 meses, entonces la caja tiene que pagarle esos 3 meses una especie de sueldo, para que lo entiendan. O hay el complemento para contingencia de salud grave imprevista, tiene justamente una afección a su salud que implica que tiene que pagar 60.000 pesos que no le cubre la obra social. Bueno, la caja se los da. Bueno, justamente a fin de año se analizan cuáles son todas esas obligaciones, todas esas obligaciones que la caja tuvo para con sus afiliados, y luego se reparte en el universo total de afiliados, que en definitiva, ¿en qué se traduce? En que la caja paga esos 5 beneficios solidarios que dio con el fondo solidario, el cual tienen que integrar, el cual se integra con los aportes de todos los profesionales. El aporte mínimo anual está determinado siempre, cada año se determina y el afiliado sabe cuándo tiene que pagar. Ahora, el aporte del fondo solidario justamente está atado a la cantidad de beneficios que se hayan tenido que dar. Así que bueno, un año puede ser muy poquito, otro año puede ser un poquito más. Pero bueno, lo bueno es que justamente al ser solidarios se reparten en el universo de afiliados, y eso hace que generalmente es un monto muy mínimo, muy ínfimo. Sin perjuicio de los beneficios solidarios dichos, que son justamente los de mayor importe y los de mayor significancia, también está el subsidio por nacimiento, el subsidio por adopción, el subsidio por nacimiento, el subsidio por fallecimiento, por escolaridad primaria, secundaria e incluso universitaria. En ese sentido, bueno, esos beneficios también están, hay que solicitarlos cumpliendo con ciertos requisitos. Los requisitos para acceder a la jubilación ya los especifiqué. Solamente estaría faltando indicar que se pueden realizar aportes y consecuentemente se va a tener una jubilación acorde al aporte realizado, y a 3 categorías distintas se pueden realizar estos 3 aportes, y justamente el beneficio de jubilación que uno va a tener el día de mañana, cuando cumpla los 65 años, los 35 años de aporte y demás, va a tener derecho a 3 tipos de jubilaciones: la categoría A, la categoría B o la categoría C. Cada una de estas 3 categorías justamente tienen un importe distinto. La C es la menor, la A es la mayor. Si uno integra X cantidad de dinero en el transcurso de, por ejemplo, el 2020, va a computar el año 2020 a la categoría C. Si uno computa más,
y computa la máxima categoría, va a registrar, por ejemplo, el año 2020 a la categoría A. ¿Qué se hace? Cuando uno cumple con los 65 años de edad, los 35 años de aporte y solicita el beneficio de jubilación ordinaria, se observa cuál es todo el historial previsional que uno tiene frente a la caja y justamente se le paga el promedio de todos esos años aportados. Así que bueno, espero que les haya servido.